Él es Bran Stark, al igual que Meda y es la fuerza bruta del equipo Proto, 01. Un chico algo peculiar y un tanto filosófico con una ideología sobre el bien y el mal algo particulares. Hoy veremos su historia y sabremos por qué él adoptó esta actitud y cómo se volvió lo que es hoy en día. Bran Stark, o por su nombre Brandon Figueroa Santiago, un joven venezolano que vivía en un pequeño barrio en la ciudad de Chicago. Sus padres llegaron aquí hace solo 2 años, huyendo del régimen chavista que azotaba al país. Ellos esperaban encontrar una mejor vida aquí, aunque apenas habían logrado conseguir una casa y poder mantener una situación económica regular. Rafael, padre de Brandon, era quien se encargaba de mantener a la familia. Su madre también lo hacía, pero tras sufrir un accidente de tránsito quedó un poco mermada de su salud, por lo que se vio obligada a renunciar y a permanecer en casa. Sin embargo, las cosas no tardarían en empeorar. Cuando la pequeña empresa en la que su padre trabajaba se vio en la necesidad de despedir empleados debido a una crisis, Rafael fue uno de los que fueron despedidos. Esto fue un duro golpe para él porque no podía encontrar un trabajo lo suficientemente bueno como para poder sustentar a su familia. Meses pasaron y en todo eso Rafael se dio al alcohol para poder calmarse, y si bien a veces llegaba a discutir con su esposa por los problemas que los atormentaban, afortunadamente jamás llegó a golpearla porque lograba controlar su ira, pero aún así eso no impidió que por la presión, el estrés y la frustración Rafael enfermara fuertemente. Aunque en el hospital se dio todo lo posible por sanarlo, un día el doctor dio la fatal noticia de que solo le quedaba 1 hora de vida. Con dolor, Brandon se despidió de su padre y le prometió que cuidaría bien de su madre. Días después el funeral se dio y Brandon y su madre vieron por última vez a Rafael antes de ser enterrado. Debido a la situación, Brandon se vio en la dura decisión de abandonar la escuela para poder conseguir trabajo. Tras buscar, consiguió un puesto de cajero en un pequeño mini market. Fue lo mejor que pudo conseguir. Durante algunas semanas no hubo nada fuera de lo normal. Estuvo bien hasta que un día conoció a un muchacho de aproximadamente unos 18 años. Brandon ya había visto a este joven antes, ya que vivía cerca de su calle, pero jamás se habían hablado. Como el chico solía frecuentar la tienda, fue cuando comenzaron a hablarse y a conocerse. El joven de nombre Leslie presentaba delgadez y tenía 2 dientes chuecos, además de que era un tanto reservado, por lo que no solía hablarle mucho de su vida a Brandon, pero aún así ellos dos lograron entablar una buena amistad. Un día en una conversación Brandon le contó que había dejado la escuela y aceptado este trabajo como cajero para poder ayudar a su mamá. Leslie, tras escuchar esto, quedó pensativo un rato, se rascó su barbilla y luego le dijo a Brandon que él tenía un tío que era dueño de un restaurante a unas cuantas calles de ahí y que últimamente tenían unos cuantos puestos vacantes y que si quería podía llevarlo a ver. Brandon lo pensó y decidió aceptar solamente para ver qué tan buenos eran los puestos que ofrecían. Cuando llegaron al restaurante, entraron y fueron hasta el otro extremo del lugar, donde había una habitación con letras impresas que decía privado. Al entrar, estaba detrás de un escritorio un hombre de aproximadamente 50 años, cuyo físico era un intermedio entre flaco y obeso y con una barba y bigote recién afeitados. Cuando Leslie le habló, levantó la cabeza del periódico que estaba leyendo y los miró fijamente. Leslie le presentó a Brandon, un amigo suyo que venía a preguntar por algunas vacantes. El hombre saludó a Brandon con un apretón de manos y se presentó como Jeremy. Le dijo que actualmente solo había una vacante disponible, a lo que le preguntó a Brandon si sabía manejar un camión pequeño. Brandon le respondió que sí, ya que cuando vivía en Venezuela su padre trabajaba como camionero en una pequeña fábrica y a veces lo acompañaba a él en sus viajes, donde aprendió a manejar camiones. Jeremy entonces le dijo que la única vacante disponible consistía en manejar un camión desde la parte de atrás del restaurante hacia una pequeña factoría para poder recibir y almacenar los ingredientes que se usaban para preparar los alimentos. Le dijo que simplemente hiciera bien el trabajo y siempre recibiría buena paga. Brandon le dijo que no se preocupara, que él haría muy bien su labor. Jeremy le dijo que comenzaría la próxima semana y su turno sería desde las 6 a.m. hasta las 9 a.m. En los días siguientes Brandon estuvo ocupado en su nuevo trabajo como camionero. Jeremy no mintió, ya que siempre le daba una muy buena paga a Brandon. Todo iba bien. Gracias a esto Brandon ya podía pagar un buen tratamiento médico para su madre, aunque en su trabajo había algo que le intrigaba. Un muchacho que trabajaba como conserje llamado Terry era algo peculiar. Siempre estaba nervioso, tartamudeaba de vez en cuando y parecía como que quisiera ocultar algo. Brandon intuía que algo le pasaba a Terry, así que siempre intentaba hacer que le dijera lo que le pasaba, seguro quizás podía ayudarlo. Pero Terry siempre delimitaba a decir que no pasaba nada. Brandon sabía que obviamente algo pasaba y lo averiguaría fuera como fuera.
Un día en el trabajo Jeremy llamó a Brandon a su oficina. Cuando fue a verlo Brandon notó que Jeremy estaba algo molesto y le preguntó qué pasaba, a lo que Jeremy le dijo que debido a por complicaciones ahora deberá trabajar de las 6 p.m. hasta las 10 p.m. Brandon insistió en que le dijera lo que sucedía, pero Jeremy enojado le gritó que no preguntara más y que simplemente fuera a hacer su trabajo y mañana sería trasladado a su nuevo horario. Brandon se marchó un poco confundido de ahí. Al salir se encontró con Terry, quien le preguntó lo que había pasado y Brandon le contó todo. Terry se quedó callado un momento y luego susurró que debía tener mucho cuidado porque en este tipo de situaciones nunca se sabe lo que puede pasar. Brandon le preguntó a qué se refería, pero Terry le dijo que por el momento no podía decirle mucho, solamente le pidió que siguiera actuando normal y posteriormente se fue de ahí dejando a Brandon con más dudas que respuestas. Días pasaron y las cosas simplemente se ponían más misteriosas. Jeremy cada día se ponía más estricto y el ambiente en el lugar se ponía más pesado. Un día unos hombres de azul entraron al restaurante. Cuando Brandon le preguntó a Jeremy quiénes eran, este le respondió que eran del servicio de plomería y venían a arreglar un problema en el sótano. 2 horas después, tras hacer la última entrega de la noche, Brandon vio que del sótano salían los mismos hombres. Se quedó extrañado. Se supone que debían haber terminado ya que solo era una pequeña fuga como Jeremy le dijo. Decidió esconderse y vio que de la misma habitación salía Leslie, el sobrino de Jeremy. Alcanzó a escuchar que decían cosas como necesito más tiempo, ya no tenemos más o falta poco para que lo sepan en su totalidad. Brandon no comprendía lo que querían decir, pero esa conversación fue suficiente para empezar a sospechar que había algo extraño alrededor de su jefe. Mientras se dirigía a casa escuchó una voz llamándolo. Cuando se volteó vio que se trataba de Terry. Brandon le preguntó qué sucedía. Terry le dijo que ya no lo soportaba más, que estaba dispuesto a terminar con esto. Brandon confundido le preguntó que a qué se refería y Terry le dijo que Jeremy no es quien aparentaba ser, y que todo lo que sucedía en el restaurante no era lo que parecía. Le dijo a Brandon que debía huir, y que en 2 días la ayuda llegaría, y después se fue de ahí rápidamente dejando totalmente confundido a Brandon. Al día siguiente cuando Brandon llegó a trabajar no encontró a Terry por ningún lado. Cuando le preguntó a Jeremy por la ausencia del chico, este solo le respondió diciendo que renunció. Brandon, desconfiando un poco de esta respuesta, simplemente hizo su ronda como siempre. Al llegar a casa Brandon pensó en todo lo que estaba pasando y empezó a considerar seriamente el buscar un nuevo trabajo. Decidió que se lo diría a Jeremy al día siguiente. La siguiente noche llegó un poco más temprano para decirle a Jeremy que renunciaba. Lo encontró en su oficina, pero antes de que Brandon pudiera decirle una palabra en el restaurante, entraron un montón de SWATs quienes rápidamente apuntaron a todos los trabajadores de ahí, los hicieron tirarse al suelo con las manos en la cabeza y los esposaron. Luego los llevaron afuera donde los pusieron en un camión blindado de transporte. Brandon no comprendía qué estaba pasando. Fueron llevados a una estación de policía donde Brandon fue llevado a una sala de interrogatorios. Ahí 2 oficiales le revelaron toda la verdad. Los oficiales le mostraron a Brandon fotos donde podía ver las cajas que él transportaba. Lo que había dentro no eran verduras, no era carne, no eran frutas, todas estaban llenas de miles de toneladas de marihuana y de otras sustancias ilícitas. Los oficiales le dijeron que Jeremy y su sobrino Leslie eran miembros de una banda de traficantes de drogas. Aquel sótano al cual Jeremy le había prohibido ingresar era en realidad un laboratorio clandestino, y los hombres que visitaron el restaurante la otra vez en realidad eran ayudantes de Jeremy en esto. Brandon entonces comprendió todo. Necesitaban a alguien como mula, así que Leslie lo buscó a él. Por eso Jeremy le ofreció ser camionero. Por eso de repente fue trasladado sin razón aparente al turno de noche. Por eso Terry siempre estaba tan inquieto y nervioso. Brandon así como Terry solamente fueron títeres de ellos. El oficial le dijo que fue un chico llamado Terry quien denunció todo esto, y fue gracias a las suficientes pistas que dejó que se logró localizar y atrapar a todos en el lugar. Cuando Brandon preguntó si podía ver a Terry, la mirada del policía cambió a una de tristeza. Aunque no dijo nada, su expresión fue suficiente para saber qué le había pasado. El oficial aclaró su garganta y le dijo que Terry fue encontrado ayer en su departamento sin vida, tal parece fue asesinado. Brandon no pudo contener sus lágrimas. Sin duda sabía que el responsable fue el propio Jeremy o quizás Leslie. Como también se consideraba sospechoso, fue llevado a juicio, pero a pesar de los esfuerzos de su abogado por demostrar la inocencia de Brandon en esto, no habían pruebas suficientes para demostrar que Brandon fue usado en esto.
Y era verdad, su madre, quien siempre estaba en casa por su salud delicada, nunca se enteró de esto y solamente pensaba que su hijo tenía un trabajo normal y Terry, el único que podía demostrar su inocencia, ya no estaba en este mundo. Por lo que al final el juez lo declaró culpable y fue sentenciado a 4 meses de prisión, mientras en su casa su madre, al ver la noticia de esto en la televisión, se entristeció mucho, ya que pensó que su hijo la había engañado y en realidad se metió voluntariamente en este negocio ilegal. Brandon pasó los siguientes días solo en una celda en una prisión. Pasaba gran parte de su tiempo pensando en cómo, por culpa de la desesperación de querer ayudar a su familia, no pensó bien las cosas, y cuando finalmente se dio cuenta de todo ya era demasiado tarde. Lo único bueno es que al menos su madre fue enviado a una casa de retiro donde la podrían cuidar. Hasta que un día, un hombre misterioso llegó y pidió audiencia con Brandon. Cuando fue a verlo en la zona de visitas, le comentó que venía de una organización de ayuda humana y prometía ayudarle a tener nuevamente una vida. Tras una charla, Brandon aceptó y le preguntó que si volvería a ver a su madre. Entonces el hombre, con una mirada de lástima, le dijo que lamentablemente no la podría volver a ver. Le dijo que mejor le llamara para despedirse de ella. Brandon entonces llamó a su madre, donde le contó que iba a ser llevado a una instalación de reformamiento por un largo tiempo. Y que quizás no se volverían a hablar. Entonces su madre le dijo que lo amaba mucho y que deseaba que Brandon logre algún día poder comenzar una nueva vida como alguien completamente reformado. Brandon le agradeció mucho por eso y se despidió. Después se fue junto con aquel hombre a la salida. En este punto ya sabemos que siguió Washington DC, la base secreta y la explicación sobre el proyecto Ultra Cosmic. Brandon, si bien en un principio se enojó porque le hayan mentido, aceptó unirse al experimento porque le prometieron que los soltarían una vez que todo haya terminado. Después ocurrieron los mismos experimentos que con los otros. Tras eso Brandon adoptó su alias Brandsterk, y equipado con el casco EAS 991, Brandsterk y Medai conformarían la fuerza bruta de Proto 01. Luego, tras la ruptura del equipo, Brandsterk, como los demás, se volvió un nómada yendo de aquí para allá. Brandon sería el penúltimo en llegar al mundo de Skull Hills. Y ahora actualmente Brandsterk volvió a ocupar su cargo junto a Medai cuando el equipo volvió a unirse, y Brandsterk ha decidido combatir el crimen en Nuevo Meridiano, pero él tiene un objetivo en común, y este objetivo involucra al Cirque Descartes. Cuando en una ocasión él, por aburrimiento, entró a ver una función del circo, quedó maravillado por todos los miembros, y con cada visita más se sorprendía con ellos. Él empezó a notar que eran muy buenas personas, y si bien a pesar de saber que Cerebella podría ser irritante para sus compañeros, él pensaba que en el fondo Cerebella era una muy buena chica. Pero el problema está en que todos los miembros del circo ven casi como una familia a los Medici. Y Brandon sabe muy bien que sin saberlo están sufriendo lo mismo que él. Los están usando como títeres y Brandsterk no lo permitirá de ninguna manera. Brandsterk hará todo lo posible por desenmascarar a los Medici frente al Cirque Descartes como lo que son realmente, unos manipuladores, asesinos y ladrones despiadados. Él no permitirá que las vidas de ellos queden destruidas como pasó con él, o peor, que acaben como Terry. Muertos, y a pesar de que Cerebella se aferre a creer que los Medici son sus salvadores, Brandsterk no se rendirá en su misión de convencer al Cirque Descartes de que los Medici solo los usan y que deben unirse al bando correcto. Pero el circo no es el único lugar con el que Brandsterk se ha encariñado. Y es que a pesar de que él siempre está con sus amigos en el equipo Proto 01. En algunas ocasiones Brandsterk suele frecuentar las instalaciones de los laboratorios anti-Skull Hills, sobre todo la sección del laboratorio 8. Brandon no sabe qué, pero hay algo que siente que lo conecta con todos los integrantes de ese lugar. Quizás sean las historias trágicas de algunos de los miembros de ahí, tal vez sean que algunos también quieren destruir a los Medici. Sea lo que sea, Brandsterk también ha desarrollado una fuerte amistad con todos los integrantes del laboratorio 8. Estos dos lugares son los que han formado un fuerte vínculo con Brandsterk y que han influenciado en su filosofía sobre el bien y el mal. Ya que durante todo este tiempo Brandsterk ha formado una filosofía que dice que algunas personas pueden ser malas, pero en el fondo pueden tener una chispa de bien, o podrían ser malas porque están siendo manipulados por otros con fines malos contra la voluntad de ellos mismos, mientras que hay personas malas que a primera vista pueden parecer buenas o amables, pero en el fondo esconden malicias y deseos oscuros que a veces logran ocultar muy bien para pasar desapercibidos frente a todos. Y también ha pensado que la mayoría son una matiz de grises, porque hay personas buenas que a veces cometen actos muy cuestionables y a veces malos que tienen su corazoncito.
Sin duda Bransterk es un chico muy particular en el equipo Proto, 0-1, pero aún así Bransterk siempre está dispuesto a ayudar a los demás y a ver siempre lo bueno que puede ofrecer la vida. Por el momento esto ha sido todo sobre él. En algún momento volveremos a verlo.